Hola, buenas tardes. Gracias a todos por venir, gracias por estar nuevamente en esta casa en un día particular. Los días de fiesta siempre tienen eso, que hay trajín, todo el mundo nos vamos moviendo de un lado para el otro y es bonito sentir que siendo un día como el que es hoy, pues tenemos presencia aquí, dentro de todas las jornadas que son gratuitas y que siempre las hacemos pensando un poco en la variedad de contenidos para que todos salgamos aprendiendo un poquito más. Esta tarde es una tarde interesante también porque vamos a tocar un tema bonito, un tema que muchas veces a esta persona se le ha nombrado muchísimo, pero realmente se sabe poco porque pocas veces se habla de ella en un contexto de una conferencia o un encuentro como es este caso. Queremos pedir, por favor, que los móviles se silencien o se apaguen para que así todo sea mejor, para que podamos escuchar pues, con más ganas a Antonio. Porque Antonio III es un querido compañero de esta casa, de muchas fatigas, de mucho tiempo aquí y que siempre también ha dado el paso de intentar pues, transmitir y comunicar cosas que a él le interesan y que luego resulta que son de interés para todos. Así que esta tarde vamos a tocar y vamos a dar un paseo con Amalia. Con Amalia, que yo descubrí que es una mujer muy interesante, y digo es porque está, porque permanece y porque sobre todo tiene muchas cosas que contarnos. Y sospecho que esta tarde Amalia va a utilizar un poco, Antonio, pues para contarnos un poquito de su vida y un poquito de sus andanzas. Así que vamos a recibir a Antonio con un buen aplauso, un buen abrazo y... Buenas tardes. Ante todo, muchas gracias por asistir y muchas gracias al centro por haberme llamado para venir. Pues vamos a hablar un poquito, como Aldo ha dicho, de Amalia. Vamos a dar un paseo con ella. A ver si sé cómo va esto. Vale. Un libro nos puede enganchar por su argumento, por la narración o por el lenguaje que emplea. Y en algunas ocasiones no sabemos quién es el autor o no conocemos nada del autor. ¿Vale? ¿Perdón? No se oye mucho. En el caso de Amalia, conocer su vida es un complemento más a su obra. Nos ayuda a entenderla mejor. Una mujer comprometida, luchadora y con unos objetivos muy claros. 1. Mantenerse con el sudor de su frente. Otro, avanzar espiritualmente, nunca retroceder y consolar con sus escritos. Pues su vida es esta. El 10 de noviembre se cumplieron 181 años del nacimiento de Amalia. Encarnó a finales de 1835 en Sevilla, ciudad que en febrero del 2009 le dedicó una calle. Si alguno conoce Sevilla y sabe dónde está, o si no, os lo digo, está cerca del estadio del Betis, del Benito Villamarín. Os digo el Benito Villamarín, el Betis, porque os va a sonar más que si os digo la zona. Es la zona de las Palmeras, ¿vale? No pudo elegir, venía a expiar. Era una existencia de expiación de las anteriores. Y nació en un hogar desestructurado. Según nos cuenta la protagonista, sus padres se unieron en cuerpo, pero no en alma. Entre ellos existía incompatibilidad de caracteres. Ante este panorama, el padre emprendió un largo viaje, ¿vale? Dejando a su esposa sola, lamentando su desgracia, embarazada y sin la ilusión que tienen las mujeres cuando van a tener a su primer hijo.
El panorama no estaba mal, ¿vale? A los 8 días de nacer, Amalia se quedó ciega. Durante 3 meses hicieron todo lo posible para que se curase. Al ver que la ciencia no lo conseguía, su madre y su abuela rezaban fervorosamente para que la niña muriese antes de verla en esa situación. Gracias a los medicamentos que un farmacéutico le dio, abrió los ojos, aunque siempre sufrió de problemas de la vista. Madre e hija abrieron los ojos y desde ese momento me quiso como no se quiere en la tierra, con delirio, con verdadera adoración. Si existe la locura del amor maternal, mi madre estuvo completamente loca desde que yo recobré la vista. Su madre la enseñó a leer cuando ella tenía 2 años. Aunque se empeñaba en tirar las cartillas y romperlas, con 5 años ya leía correctamente. Con 10 años empezó a escribir y con 18 comenzó a publicar sus poesías. Sus espíritus, el de la madre y el de la hija, se unieron de un modo tan admirable que solo con mirarse adivinaban el pensamiento. El respeto y la veneración que sentía por ella estaban exentas de temor. Solo la castigó 2 veces. Una por robar unas cintas para su muñeca a las niñas que vivían al lado de su puerta y luego someterse al chantaje para que no se enterase su madre, y la otra por infundir mentiras entre 2 familias. Para ella su madre era Dios, reconociéndole tal superioridad moral e intelectual que no encontraba a nadie que se le pareciese. A cada segundo le daba muestras de su inmenso cariño, y aunque la situación económica no era buena, a la pequeña nunca le faltó de nada. Una noche, sentadas a orillas del Guadalquivir, sin poder explicar por qué se sentían tristes, nos relata: mi madre cogió mis manos entre las suyas y, dejando correr silenciosamente copiosos llantos, me dijo con la mayor ternura: cuán agradecida te estoy, hija mía. ¿Por qué? Porque te debo las horas más felices de mi vida. Educada bajo el antiguo sistema del terror, mis padres me inspiraron miedo. Mi madre, solo en los últimos días de su vida, fue cariñosa conmigo. El compañero que elegí, o no le comprendí, o bien él no me comprendió. Lo cierto es que tú no has disfrutado de las caricias de un padre. Solo tu agradable compañía me ha hecho feliz. Y no sé por qué tengo el presentimiento de que esta felicidad se me va a concluir. Y me horroriza pensar lo que te queda por sufrir. ¿Qué harás tú sin mí en este mundo? Tu falta de vista no me ha dejado perfeccionar tu educación. No tienes ni oficio, ni carrera, ni hábitos de pobreza. Y como ves poco, eres torpe para faenas domésticas. ¿Qué será de ti? Muchas veces, ahora te lo digo para descargar mi conciencia, le he pedido a Dios tu muerte, para dejarte colocada en la caja, libre de las miserias de la vida, pero Dios no me escucha. Y veo sobre ti una sombra que me espanta, porque a mí me parece que se acerca mi último momento. Y por más vueltas que le doy, yo no sé cómo vas a vivir tú. ¿Quién te peinará con el cuidado que te peino yo? Nadie. Mira que esto es terrible, no poder dejarte colocada como yo quisiera. Lloró al oír las palabras de su madre
y no supo qué contestar. En realidad, ella tampoco sabía qué iba a ser de su vida. Creía en Dios, pero no en el Dios que se venera en los altares. Su madre padecía una enfermedad y estuvo 3 días agonizando, y en sus brazos exhaló el último suspiro. Estuvieron 25 años juntas. Durante los primeros días no pudo llorar y perdió durante 3 meses la memoria por completo. Muchos creyeron que se volvería loca. Sola, de condición enfermiza, sin dinero y sin familia. El mundo se le vino encima. Una amiga de su madre le propuso entrar en un convento y hacerse monja, a lo cual ella se negó. No podía consagrarse a lo que su razón rechazaba. Ella encontraba a Dios en el sol, en el aire, en las flores, en las aves, en las montañas, en los mares, en todas partes donde se manifiesta la vida, menos en esas casas sombrías que llaman lugares de oración, y en esas tétricas fortalezas donde se consumen centenares de mujeres lejos de todos los efectos que agrandecen el espíritu. Otra amiga le propuso un casamiento con un hombre mayor, enfermo y pobre. Se negó. Los únicos parientes que le quedaban era su tío por parte de padre y sus primos, con los que no tenía una buena relación. A cambio de coser, le pagaban un sueldo. Esta situación duró 6 meses, perdiendo de esta forma los ingresos que tenía. Una amiga de la infancia, que se encontraba lejos de Sevilla, la llamó y durante 1 año se fue a vivir con ella. Volvió a Sevilla otra vez. Aconsejada por otra amiga que vivía en Madrid, se trasladó a la capital. Su trabajo de costurera era mejor pagado y sus escritos tenían más éxito, pero no lo suficiente para vivir de ellos. Con el trabajo se podía pagar una habitación y mantenerse frugalmente. Sus ojos se resintieron por el trabajo que realizaba, todo el día con la vista fija en coser y en escribir, tanto de día como de noche. Los médicos le dijeron que se quedaría ciega. Tuvo que empeñar la ropa que tenía para pagar un techo. Más tarde, encontró una habitación gratuita. Estaba en un taller de pintura. Allí pasaba días y días reflexionando sobre su situación. Incluso llegó a pensar en el suicidio. Una noche vio una sombra negra que destacaba sobre la pared. Se adelantó y al darle de lleno la luz de la luna, reconoció a su madre, con su negro traje, su blanca toca y un manto que la envolvía, pero que debajo se traslucía un talle esbelto y una figura distinguida. Se le acercó, sintió su tibio aliento y la besó. Empezó a frecuentar las iglesias y a asistir a las novenas para oír a los predicadores. A solas reflexionaba.
Si el alma pide esos martirios, o Dios se los impone en uso de su omnímola voluntad, si yo dejo por sentado, le pedí al Señor llevar sobre mis hombros el peso de las culpas de otro, ¿por qué ahora me rebelo contra mi destino? ¿Por qué no acepto de buen grado todas las humillaciones que me imponen? ¿Por qué no me dedico a entrar en un asilo de mendicidad? ¿Por qué hay en mí algo grande, sublime, superior a mi inferioridad física y a las miserias que me rodean? ¿Por qué me inspira profunda admiración todo lo que es bueno y justo si pedí vivir entre la escoria de la sociedad? ¿Es que el infierno de las religiones está situado en la tierra? Si hay algo superior a las miserias humanas, ¿dónde está la clave para encontrarlas? Una tarde se dirigió a la capilla evangélica que estaba situada en la calle Calatrava, aquí en Madrid. Estaba buscando a Dios y no lo encontraba en ninguna parte. Comenzó el culto. El pastor, desde la tribuna, hablaba para los caídos, para los humillados, para los hambrientos de justicia, para los sedientos de amor. Cada palabra suya era una promesa bendita. Hacía tantos años que estaba buscando a Dios y lo he encontrado. Hacía tantos años que buscaba compasión para mi infortunio y nadie me compadecía. Hacía tantos años que me conceptuaba un ser inútil que al oír decir que Jesús amaba a los afligidos y no se cansaba de recorrer el monte buscando las ovejas extraviadas, mi alegría no tuvo límites. Al terminar el pastor su plegaria, pidiendo luz para los ciegos de entendimiento, abrazó a la mujer que tenía a su lado, la misma que había comprendido su sufrimiento nada más verla, y le dijo: yo estaba ciega y ahora veo. Veo a Jesús que busca mi alma. Yo saldré a su encuentro. Pero yo necesito quien me guíe. ¿Quiere usted guiarme? Sí, señora. Conozco que usted sabe más que yo y pronto me guiará, pero ahora cuente usted conmigo. Soy muy pobre y al mismo tiempo muy rica, porque creo que Jesús está conmigo. Y para que no se aparte, hago todo el bien que puedo. Si no puedo dar dinero, al necesitado lo llevo al que puede dárselo. Si necesita consejo, leo la Biblia. Y allí encuentro siempre algo que me sirve de ejemplo, para llenar la luz a su entendimiento. Si un enfermo no tiene quien le asista, allá voy yo. Si un muerto no tiene quien le acompañe, yo sigo tras la caja. Y cuando llega la noche, le pido a Jesús que lea en mi conciencia. Y Jesús lee mi pensamiento. Y me quedo dormida pensando en las obras de caridad que podré hacer al día siguiente. Las palabras de Engracia, que así se llamaba la feligresa, fueron bálsamo para un corazón herido por sufrimiento como el que tenía Amalia. Se sintió más fuerte. Jesús amaba a los hombres y ella era una de ellos. Engracia y ella se querían y comprendían. Permanecían juntas durante el culto y al verla sabía cómo se encontraba anímicamente. Fue esta la que insistió en que volviese a ver a los oculistas para saber de su enfermedad.
Le habló de un médico homeópata que pasaba consulta gratis. A los pobres les daba las medicinas y aparte dinero para un caldo. Siguiendo los consejos de su amiga, fue a la consulta del doctor Joaquín Gisser. Su diagnóstico fue tajante. Le quedaba 1 año de sufrimiento hasta perder por completo la visión. Pasado este tiempo, recobraría la vista. Él se encargaría de darle la medicación. Seguía visitando la capilla evangélica. Allí sentía el cariño que los feligreses le tenían. En ellos se encontró una familia numerosa, y siempre había un alma caritativa que se empeñaba en acompañar la casa. Allí encontró su espíritu horas de inefable reposo. Con los sermones del pastor, un verdadero apóstol de Cristo, no solo predicaba en el púlpito, también lo hacía en su vida cotidiana, lo hacía con el ejemplo. Solo lo pudo comparar a otro que conoció más tarde, a Miguel Vives. Pues con los sermones del pastor y los consejos de Engracia, llegó a producirse un gran cambio en su alma, llegando a ser verdaderamente humilde. Aceptó la cruz del infortunio, con el firme propósito de hacer méritos para la vida eterna. Una antigua amiga de su madre le consiguió unos bonos de una sociedad de señoras filantrópicas que en un palacio de Madrid repartían comida para los pobres. Le dio 100 bonos y conseguiría más, con lo que ella se aseguraba la comida por una temporada. Hablando con un buen amigo médico materialista, le decía: yo quisiera que el pastor explicara por qué unos nacen tan dichosos y otros tan desgraciados. Yo estoy muy contenta con saber que Jesús me tendrá en sus brazos, pero ¿por qué causa he sufrido desde que nací? ¿Por qué cayó sobre mí el castigo antes de haber pecado? Según el médico, la explicación a todas estas preguntas se la podrían dar unos nuevos locos que creen con la mejor buena fe del mundo que el alma vive mejor dicho, el espíritu, que así la llaman ellos, a la fuerza inteligente que da vida al organismo humano. Pues bien, ellos afirman muy seriamente que el espíritu vive de toda eternidad, encarnando tantas cuantas veces lo necesita, en la tierra y en otros mundos. Y esa serie de existencias les sirve para adquirir conocimientos, perfeccionarse y pagar a la vez los desmanes, las felonías, las traiciones, los atropellos y demás abusos cometidos en otras encarnaciones. Usted, por ejemplo, tiene la pesadilla con sus ojos, pues esto, para los cándidos y crédulos espiritistas, sería la prueba inconclusa de que usted en otros tiempos ha hecho muy mal uso de sus ojos o ha dejado ciego a más de un prójimo y ahora recibe el castigo. Estos locos se reunían en la Sociedad Espiritista Española, con sede en la calle Cervantes. Entre los espiritistas había hombres con muchísimo talento. Publicaban varios periódicos, entre ellos El Criterio. Al día siguiente, el médico
le llevó el periódico y le leyó un artículo. Antes de terminar el artículo le dijo: amigo mío, el espiritismo es la verdad. Después de exponerle al doctor sus dudas existenciales y convencida de que tenía que conocer el espiritismo, el doctor le llevó más números del periódico. Así fue como entró en conocimiento espiritista. Encontró una familia espiritista que tenía las obras de Allan Kardec. Se las pidió prestadas y las fue leyendo poquito a poco. Al leerlas, llegó a la convicción de que el espiritismo era la verdad de todos los tiempos y comenzó los estudios con el mejor éxito. Los días que iba a la capilla, leía y volvía a leer muchas veces algunos párrafos del libro de los espíritus. Una mañana se miró al espejo y su alegría fue mayúscula. Vio que sus ojos estaban perfectamente abiertos. Había recuperado la visión. Visitó al doctor Hirsen, que le dijo: demos gracias a Dios, desde mañana podrá usted trabajar sin exceso. Acuérdese de lo que ha sufrido y no cometa imprudencias. Aún tiene que tomar medicina durante 1 año. Llena de alegría, encontró trabajo de costurera. Firme en su propósito de seguir estudiando el espiritismo, quiso tener todas las revistas espiritistas que se publicaban en España y no encontró mejor medio que colaborar con ellas. Comenzó por el criterio. Les envió una poesía exigiendo que si no la publicaban, se la devolviesen. Como no obtuvo respuesta, les volvió a escribir otra carta. Y en esta ocasión recibió una carta de la atención del vizconde Torres Solanoz, con un ejemplar de su libro Preliminares del Espiritismo y su poesía, que por extensa no la habían podido publicar. No se desmoralizó y se la envió al director de la Revelación de Alicante, y el secretario de la sociedad le contestó a vuelta de correo ofreciéndole las columnas del periódico. La poesía se titulaba Meditación y se publicó en el número 26, correspondiente a enero de 1873. Ese es un ejemplar de la revista La Revelación. Lo tenéis en internet. La alegría que sintió fue tan inmensa como cuando vio con los ojos bien abiertos. Escribir en la prensa espiritista, ponerme en relación directa con aquellas nuevas familias que había encontrado, hablar con los espíritus. ¿Qué horizonte tan espléndido se presentaba ante mis ojos? ¡Qué vida tan activa! Le pidió a la sociedad alicantina una recomendación para poder asistir a las sesiones de la espiritista española. Y una noche se presentó con la carta de recomendación en el centro de la calle Cervantes, donde encontró una escogida concurrencia, que no le causó tan dulce impresión como el grupo de sencillas mujeres que encontró en la capilla evangélica. En el centro trabó amistad con algunas mujeres espiritistas, pero ninguna tan verdadera como la de su fiel amiga Ingracia, a la que en una ocasión le confesó: yo, en el espiritismo, no creas que pienso encontrar paz
y calma, porque el convencimiento de mi inferioridad no me producirá más que tristeza y en muchas ocasiones amargo desaliento. Pero yo quiero conocer la verdad para ir por el camino más recto. No quiero vivir como he vivido, creyendo que todos tenían derecho para despreciarme porque era pobre y estaba enferma. No, quiero saber si puedo engrandecerme, si me es posible libertarme de la esclavitud, si me es dado corregir una mínima parte de mis muchos hierros, si me será factible servir de algo a mi gran familia, porque si tú supieras qué ideas tan grandiosas surgen en mi mente, si tuviera tiempo para escribir, ¿cuánto escribiría? Yo siento en mi nueva vida, comprendo perfectamente que me rodean muchos espíritus. Y si tú supieras qué bien hablan algunos seres de ultratumba, yo he visto escribir a hombres ignorantes comunicaciones asombrosas. Niñas inocentes han escrito tratados de moral admirables. Hay médiums que hablan y ríen mientras escriben consejos científicos cuya profundidad maravilla. Un día, en la habitación que tenía en el taller de pintura, recibió la visita de una señora que había intercedido para que tuviese ese alojamiento gratuito, y muchas veces en su casa le dio comida. El taller lo cerraban y le propuso ir a vivir con ella, ofreciéndole dos habitaciones. Comería con ella, le daría la ropa que no usaba y un sueldo mensual de 10 duros. 10 duros, para los que no lo sepáis, son 50 pesetas de las antiguas. Los jóvenes seguramente que no lo habéis oído. La única condición que le puso era que la acompañase en los paseos y coser un poco por las mañanas. Todo esto suponía para Amalia un giro de 180 grados en su vida. A cambio, continuó diciéndole la mujer, podría ir algún domingo a la capilla evangélica y de la sociedad espiritista se tendría que despedir, que para ir a Leganés siempre tiene uno tiempo. En Leganés había un manicomio, el manicomio de Santa Isabel. ¿Sigue? Rechazó tan ventajosa oferta y se había propuesto ir por el camino estrecho. Desde que he comenzado a estudiar el espiritismo, me considero un espíritu con los mismos derechos y los mismos deberes que todos los hombres que pueblan la tierra. Sé que no soy víctima de la arbitrariedad de Dios, que crea, según su antojo, ángeles inocentes y demonios rebeldes, que nacen malditos porque Dios les dice, id a sembrar la discordia entre los hombres. No, eso es absurdo. Yo sé ya sé que me animo su alimento. Y me dijo una noche de trabajo, átomo luminoso, firmado por la inteligencia eterna, chispa brillante desprendida por mi voluntad del volcán inmenso, donde están en ebullición los soles que mañana formarán el universo. Cruza el infinito. Asimílate si quieres las virtudes de otros espíritus,
que antes que tú han luchado en los mundos, o embriágate con las pasiones, y adormécete con los vicios si te sientes inclinada a rodar por los abismos. Y emplea desde tu fuerza y tu trabajo para subir desde las cavernas de las sombras a las eternas regiones de la luz. La señora insistió: véngase conmigo y deje que los demás se arreglen, que en el espiritismo, por un loco más o por un loco menos, no perderá ni ganará importancia. Se lo repito, señora, yo agradezco muchísimo su ofrecimiento, pero he vislumbrado la verdad y quiero trabajar en la propagación del espiritismo, lo que a su lado no me sería posible hacer. Del taller de pintura se trasladó a una nueva casa. Al día siguiente me trasladé a mi nueva habitación, que era muy pequeña, pero muy alegre. Sus blancas paredes se reían cuando les daban los rayos del sol, que entraban por una gran ventana que daba al tejado. Mi cuartito parecía una salita de muñecas, y al entrar en él sentí un placer indefinible. Había roto todas las ligaduras que me habían puesto la miseria y mi enfermedad. Ya no tenía casa gratis. Aquel cuartito era mío, y delante de aquella hermosa ventana, desde la cual veía el cielo, escribí los primeros artículos sobre espiritismo. En ese ambiente donde escribió sus primeros artículos para las publicaciones de la Revelación. Visitando a un enfermo, conoció a una familia protestante y espiritista. Intimó rápidamente con la hija, que era viuda. A pesar de ser la primera vez que se veían, estuvieron hablando más de 3 horas. Ambas quedaron convencidas que aquella no era la primera vez que se veían. Se conocían desde hacía siglos. Era su hermana en creencias. Le dedicó sus primeros artículos espiritistas. Con ella iba a la capilla y a las sesiones espiritistas también. Durante 3 años vivieron juntas. Amalia se levantaba a las 4 y escribía hasta las 6. Se marchaba a su trabajo y por la noche escribía hasta las 11 o las 12 de la noche. Leyó por primera vez en la Sociedad Espiritista Española el 4 de abril de 1874 la poesía titulada El cielo del espiritismo. Una noche, en la Sociedad Espiritista Española, se habló del aniversario de Allan Kardec, y uno de los vicepresidentes de la sociedad, Alejandro Vinicia, la miró fijamente, se acercó a ella y le dijo a sus compañeros: en la próxima velada que se guarde un turno a Amalia, que dentro de esta cabecita hay mucho guardado, que a su tiempo dará abundante fruto. El 31 de marzo de 1875, aniversario de la desencarnación de Allan Kardec, leyó en la Sociedad Espiritista Española la poesía que había escrito para este evento, titulada A la memoria de Allan Kardec, que empieza así: locos errantes que cruzáis la tierra, oyendo un eco que en los aires zumba,
los que sufrís encarnizada guerra, porque en vosotros el ayer retumba, los que decís que el porvenir se encierra en la perpetua vida de ultratumba, a vosotros, ilusos utopistas, me dirijo. Escuchadme, espiritistas. Esa noche entró a formar parte de las filas de los propagandistas del espiritismo. Desde esa noche, en todas las veladas literarias que se celebraban en la sociedad, resonó su humilde voz. La Sociedad Espiritista Española reunió en aquella época verdaderos sabios en la madurez de sus vidas. La vida del adelanto se desbordaba entre aquellos hombres amantes de la ciencia, sin el menor estorbo. Trabajaban unidos con el mayor entusiasmo. Era un grupo verdaderamente simpático, mejor dicho, admirable, el que formaban aquellos hombres que todo lo reunían: talento, distinción, gracia en el decir y un amor inmenso al espiritismo. Pocas sociedades científicas habrán tenido una edad de oro tan brillante, tan espléndido como la tuvo la espiritista española. En ella vi la luz de la verdad. Escribía sin parar y los ojos se volvieron a resentir. De los periódicos espiritistas españoles, en los que todavía no había colaborado, uno de ellos era la Revista de Estudios Psicológicos de Barcelona. Le escribió a Fernández Colavida, director del periódico, quien contestó a su segunda carta. Este aceptó su colaboración. Le aconsejó que siguiese trabajando en la propaganda del espiritismo y le envió su revista. Amalia leyó el número 2 de la revista de 1875 y, entusiasmada con el artículo sobre el proyecto de llevar a la exposición de Filadelfia del 76 obras y periódicos espiritistas, escribió una carta que la publicaron en el número 3 de ese mismo año. La carta terminaba así: a Filadelfia, hermanos míos, la unión es el símbolo de la fuerza moral y material. Demostremos que el espiritismo no es un arte de hacer fortuna, es sencillamente la definición del problema: conócete a ti mismo. Adiós, hermanos míos. La civilización es un templo. Ustedes presentaron con su artículo la ofrenda al rico. Yo, con estas pobres líneas, el dinero de la viuda. Sigan ofreciendo sus brillantes dones, que ante el altar del progreso todos debemos presentar el fruto de nuestra inteligencia, porque los espiritistas somos los obreros del porvenir. En contestación a su artículo, Fernández Colavida le regaló las obras de Allan Kardec, una carta cariñosísima y la colección completas de la revista. Ya podía estudiar, ya no caminaría a ciegas. Su correspondencia crecía como la espuma y rápidamente tuvo relaciones con muchas más familias espiritistas. En ellas fue donde mejor acogida tenían sus escritos. Por el excesivo trabajo, sus ojos se resintieron mucho y su médico le aconsejó que tomase baños de mar. Una familia espiritista de Alicante le envió el dinero para el viaje y ella aceptó para ir una temporada de baños.
Hizo proyectos de escribir mucho, ya que no tendría que coser durante un mes. En Alicante fue muy bien recibida por todos los espiritistas. Don Manuel Ausó la sentaba a su lado y la alababa ante sus compañeros. Estando en Alicante, se enteró de la aparición de un nuevo periódico, esta vez en Lérida, El Buen Sentido. Fue fundado por José Amigó y Pellicer, al que le manda un poema titulado En el mar. Desde la muerte de su madre, Amalia no volvió a celebrar ni su santo ni su cumpleaños. Estando de reposo, recibió la visita de un grupo de personas que se desplazaron desde Gijona para felicitarla en el día de su santo, el 10 de julio. Le llevaron una gran caja de dulces. Quedó tan sorprendida que no atinaba a demostrar su agradecimiento y abrazó a la única mujer del grupo, Teresa Galiana, que había dejado a sus 2 hijas pequeñas con un familiar para ir a conocerla. Desde ese día, Teresa ocupó un lugar en su corazón y dijo de ella que desde la muerte de mi madre es la única mujer en la tierra que ha velado mi sueño. Le tuvo que prometer a la buena mujer que iría a Gijona para presidir algunas sesiones espiritistas. Cayó enferma mientras que se encontraba en casa de Teresa, quien la cuidó de día y de noche. Cuando despertaba, la veía a los pies de su cama. Ausó decidió trasladarla a Alicante y allí poder tratar mejor su enfermedad. Nadie mejor que él, que también era médico. Para su convalecencia, se trasladó a Murcia, a casa de otra familia espiritista, que la recibieron con los brazos abiertos. Con ellos estuvo 4 meses. Regresó a Madrid en febrero del 76, recibiéndola su hermana con gran alegría. Continuó cosiendo en casa de una señora francesa que ya había estado antes. Un día fueron a casa de su hermana 2 espiritistas catalanes, con una tarjeta del presidente del círculo espiritista La Buena Nueva. Como no estaba, quedaron con ella otro día. El domingo se presentaron de nuevo los 2 espiritistas catalanes, y Pedro, el más mayor, le dijo: «Traigo encargo especial de nuestro hermano Luis, que es el presidente del círculo La Buena Nueva, de ofrecerle a usted su casa, mejor dicho, una habitación exclusivamente para usted, porque está empeñado en que viva usted en su compañía. Es casado, con 2 hijos, es muy buena familia. En su casa está el círculo espiritista y todos los domingos tienen sesiones por la tarde». Y al despedirme me dijo muy formalmente: «Dile a Amalia que la espero, que venga cuanto antes». El 20 de julio del 76 salió de Madrid en dirección a Barcelona. Allí pretendía seguir con su vida, coser y escribir. Luis le predijo que si seguía cosiendo, en un plazo de 3 meses como mucho, se quedaría ciega. Y en Barcelona lo que sobraban eran modistas y costureras, pero necesitaban escritoras. Estaba preparando la habitación en su casa, en la Vila de Gracia. Él se encargaría de todo con la única condición de que escribiese para los periódicos espiritistas. Para difundir la luz de la verdad, siempre tendrás luz en tus ojos. Para coser,
Antes de 3 meses, dirías con tristeza, se cumplió la profecía de Luis. El 10 de agosto de 1876 se trasladó a Gracia. Su objetivo era encontrar trabajo y pagarse una habitación en Barcelona. Cosiendo su abrigo negro, a plena luz del día lo tuvo que dejar. Sus ojos lo veían todo envuelto en neblina. La profecía se había cumplido. Luis la consoló diciéndole: durante algunos días abstente de todo trabajo, y cuando yo te avise, te pondrás a escribir y ya verás cuántas cosas buenas harás con tus ojos medio cerrados. No te inquietes ni te apures. Haz lo que te digo y ya verás cómo propagarás el espiritismo. Desde el mes de noviembre de 1872 hasta el mes de marzo de 1891 escribió 1.286 artículos, entrando en esta suma una gran cantidad de poesías, conferencias y escritos filosóficos. Desde finales del año 72 hasta mediados del 76, solo escribió 172 artículos, porque tenía que atender, en primer lugar, su trabajo, que era la costura. Pero seguía con su pasión. El estudio del espiritismo nos hace libres, nos hace honrados, despertando en nosotros los más nobles y levantándonos sentimientos, porque nos demuestra prácticamente que somos desgraciados porque queremos serlo. Y seremos felices cuando sembremos con nuestras virtudes la semilla de la felicidad, sin excluir de esta ley al monarca poderoso y al infeliz mendigo, el uno en la cumbre de las grandezas humanas y el otro en el fondo de las humillaciones terrenales. Los dos pueden trabajar en su progreso. Los dos pueden aspirar a la inefable dicha de ser amados. Los dos son considerados como miembros útiles del gran cuerpo social. Con el estudio del espiritismo desaparecen las castas degradadas y los hijos desheredados, lo mismo que las razas privilegiadas y los seres elegidos. La religión de Cristo decía: humíllate, resígnate, crúzate de brazos y espera que Jesús te lleve al reino de tu Padre. Si tú, con la cruz de tus desdichas, llegas hasta el Calvario sin exhalar una queja. En cambio, el espiritismo me decía: si tu expiación no te permite ganar el pan con el sudor de tu frente, no por eso te entregues en brazos de la ociosa mendicidad. Si no tienes luz en tus ojos, tienes luz en tu alma. Pide auxilio a los espíritus. Ruégales que guíen tu mano y que iluminen tu entendimiento. Y escribe todo cuanto puedas, que hay muchos desgraciados que gimen en la ignorancia, y tú puedes guiar sus pasos por el camino del bien. A las sesiones de la Buena Nueva asistía de vez en cuando Miguel Vives, y sus comunicaciones le llenaban de alegría. Cuando asistió por primera vez a una sesión en el centro de Tarrasa, recibió una impresión inexplicable. Miguel Vives
Después de leer muchas oraciones, se concentró. El médium comenzó a llorar y al hablar en espíritu dijo que buscaba a su hija. Sí, hermanos míos, vengo a decirle a mi hija que no está sola, que jamás lo ha estado, ni en los momentos de mayor angustia, cuando ha pagado con mares de llanto una mínima parte de sus muchas culpas. ¿Cuánto has sufrido, hija mía? O por decir mejor, ¿cuánto hemos sufrido? Huyó de preferir las comunicaciones firmadas por nombres célebres, tanto en la religión como en la ciencia. Para ella estaban de más la santidad de uno y la sabiduría de los otros. Creía que los espíritus debían estar en relación directa con el grupo que los escuchaba. Por eso, en una reunión compuesta por gente humilde y en su mayoría ignorante, no aceptó como buenas las comunicaciones de sabios doctores de la Iglesia, ni de santas ilustres como Teresa de Jesús. Cuando el círculo de la Buena Nueva contó con Eudaldo, un buen medium, las sesiones que antes no decían nada a su alma, comenzó a oír una serie de comunicaciones sensatas, profundas y consoladoras. Eran instrucciones al alcance de todas las inteligencias. A finales de agosto del 77, el Diario de Barcelona publicó el artículo El mundo de los espíritus, diciendo que el espiritismo es una monstruosidad. Pidió que los espíritus la inspirasen y respondió a la publicación anterior con su primer artículo de polémica. Lo publicó en la Gaceta de Cataluña, teniendo su trabajo una aceptación generalizada. En esta Gaceta mantuvo la polémica con don Vicente Manterola, exdiputado carlista, cura párroco de una importante parroquia de la corte y sacerdote dotado de indiscutible talento. Manterola publicó a principios del 79 El satanismo, o sea, la cátedra de Satanás combatida desde la cátedra del Espíritu Santo, refutación de los errores de la escuela espiritista, a lo que le respondió con 46 artículos en la Gaceta de Cataluña y en La Luz del Porvenir. Más tarde, estos artículos se reunieron en el libro El Espíritu refutando los errores del catolicismo romano. A primeros de mayo del 79, Luis y el editor Juan Torrent le propusieron la publicación de un periódico semanal que saldría los jueves, un periódico espiritista hecho por y para las mujeres, La Luz del Porvenir. El primer número salió el 22 de mayo. Fue denunciado por su artículo La idea de Dios y suspendido por 42 semanas. En su puesto salió El Eco de la Verdad, publicando 26 números hasta que reapareció La Luz del Porvenir. Amalia llevaba unos días más triste y abatida que de costumbre. Se lo dijo a una amiga y a Eudaldo. El médium se durmió y le dio una comunicación del padre Germán. Se sentía así porque la estaba envolviendo su fluido. Una vez que se acostumbrase a él, en lugar de tristeza le daría alegría. A través del médium le daría explicaciones para que su tarea fuese más fácil. También
le dictaría sus memorias, las del padre Germán, para dar útiles lecciones a los desgraciados de la tierra. Los consejos del padre Germán, dados en los momentos que más los he necesitado, tengo el íntimo convencimiento que me han operado en mí una reacción favorable. En una carta publicada en 1881 por José Amigó en el buen sentido de Lérida y copiada en la Revelación de Alicante por Manuel Ausó, le daban las gracias públicamente por el trabajo que había realizado, totalmente desinteresado en la propagación del espiritismo, y por todas las familias a las que había ayudado. Y pidió, por suscripción voluntaria, una pensión perpetua para ella. Cobró la pensión desde julio del 81 hasta diciembre del 84, percibiendo la cantidad de 3.139 pesetas. Con ese dinero pudo comer y ayudó a muchísima gente, y a muchísimos mendigos que estaban en la calle les dio de comer. Torrens le cedió la propiedad del periódico La Luz del Porvenir. Desde sus columnas rebatió las tesis en contra del espiritismo del padre Sallarés y las del padre Fita. Algunas de las publicaciones en las que colaboró son estas: El Criterio y El Espiritista de Madrid, La Gaceta de Cataluña, La Luz del Porvenir y la Revista de Estudios Psicológicos de Barcelona, La Revelación de Alicante, El Espiritismo de Sevilla, La Ilustración Espiritista de México, La Ley de Amor de Mérida de Yucatán, la Revista Espiritista de Montevideo, La Constancia de Buenos Aires, Los Annuali dello Spiritismo in Italia, El Buen Sentido de Lérida, y otros tantos periódicos que sería largo enumerar. Yo no había venido a gozar, vine a saldar una de esas deudas que tanto molestan al espíritu cuando se encuentra en estado libre. Paso a la luz, porque la luz del espiritismo, comprendido razonablemente, es la única que puede cambiar la manera de ser del hombre.